Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, para el siguiente tema vamos a volar un poquito, vamos a irnos un poquito más lejos, ¿no? Y en este paseo matutino por el Rompeolas nos vamos a ir hasta el País Vasco, vamos a la Comunidad Vasca, vamos a hablar con Tontxu Rodríguez, que es senador por la comunidad, y vamos a hablar ya, hemos estado hablando con él en otra ocasión que nos comentó, recuerdo que estuvimos comentando, no sé si lo recuerdan, pero hablamos en fin, de toda aquella época o toda aquella etapa en la que ETA ya no había atentado, y Tontxu nos contó su valoración personal, su vivienda, su vivencia personal, viviendo con escoltas, en fin, todo contándonos cómo era el día a día de tantos años en el País Vasco, ¿no? Y esta semana, pues, hemos visto los rotativos, la tele, muchas cosas, el término ongi etorri, ¿no? Entonces, ongi etorri, que para ellos saben exactamente todo lo que significa, ¿no? Pero quizá por aquí, por estos lares, pues quizá la gente no conozca muy bien qué es eso del ongi etorri. Así que ahí tengo ahí al otro lado a Tontxu Rodríguez, que yo sé que le encanta hablar con Canarias y sé que le encanta hablar para nuestra gente, y vamos a conversar con él. Tontxu, buenos días, Egunon. Buenos días, Egunon, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos. Tontxu, la otra vez que nos encantó todo lo que nos comentaste y tal, y ayer me estaba acordando yo de ti cuando los ongi etorri, ¿no? Y pensé que quizás mucha gente, yo incluso se lo había comentado a gente que si sabían, por aquí, que si sabían lo que eran los ongi etorri y no sabían. Y me parecía interesante que alguien lo pudiera contar, ¿no? Así que tienes la palabra, Tontxu. No, Javier, ongi etorri en euskera, ongi etorri significa bienvenida, ¿no? Es como dar la bienvenida a una persona. Y en este caso el término ongi etorri para los presos de ETA supone, pues bueno, son recibimientos, homenajes o bienvenidas que les hacen en sus pueblos, homenajes públicos, bienvenidas públicas que les hacen a los presos de ETA cuando salen de la cárcel, ¿no? Y a mí me parece terrible, te lo digo sinceramente. Un preso de ETA, perfecto, ha cumplido su condena y tiene todo el derecho a la reinserción y vuelve a su casa, pero si le quieren recibir sus familiares y sus amigos, que lo hagan en su casa o en privado, pero no en público, en medio de la calle, en medio del pueblo, porque en muchas ocasiones con esas fiestas lo que se reabre otra vez es las heridas en el pueblo, ¿no? Que habrá habido atentados, que seguramente vive gente que ha sido víctima de la banda terrorista, y se revictimizan a las víctimas y se atentan normalmente contra la convivencia de ese pueblo, de esa ciudad, ¿no? Y por lo tanto yo creo que son rechazables absolutamente. Claro, vamos a darle un poquito al tiempo para atrás, Tontxu. Entonces resulta que, por ejemplo, cuando comienzan a ver, claro, no hubo, aunque sí es verdad que ha habido un avance, vamos a ver, ha habido un avance hacia lo que es la normalización de la vida vasca, me imagino, ¿no? Pero claro, mientras eso ha sucedido, resulta que quizás salía algún preso que había cumplido y tal, y hacían esas bienvenidas, ese ongi etorri, en las calles y dándoles la bienvenida, claro. Entonces, de alguna manera, la gente que del otro bando, digamos, pues eso era reabrir de nuevo la herida, ¿no? Claro, eso es lo que te digo, Javier. O sea, tú ten en cuenta que un preso, perfecto, ha cometido un delito grave de terrorismo, y sale de la cárcel. Claro. Y sale de la cárcel, como todos los presos cuando cumple su condena, y a estos lo que les hacían era llegar a su pueblo, a cualquier pueblo de Vizcaya, de Guipúzcoa o de Álava, recibirles con una fiesta. Es decir, con música, con bailes, con danzas, con un homenaje donde se le homenajeaba al preso, ¿no? Un preso que ha cometido un delito tan significado como un delito terrorista, ¿no? Y eso es abrir heridas. Eso, en el municipio donde se producen estos homenajes, pone de manifiesto que la gente está homenajeando a alguien que ha matado o que ha contribuido a que se produzca. Claro, porque la otra parte, el otro sector, es que me quedo asombrado cómo ha podido avanzar de esta manera, porque claro, el otro sector al ver eso no creerán en el modelo de ninguna manera, o le costará creer, ¿no? Claro, o sea, si tú vives en un municipio vasco donde tú has sido víctima de ETA, o donde tu vecino ha sido víctima de ETA, y no me refiero solamente a atentados terroristas con muerte, ¿no? Sino pues que te pongan una bomba en casa o en un coche o que te hagan unas manifestaciones en tu portal, ¿no? Y cuando tú ves que ese preso sale y en esa misma plaza del pueblo pues se pueden hacerle un homenaje con bailes, con cánticos, y bueno, pues hombre, tú que has sido víctima de ETA,
evidentemente no te sientes muy bien y se te abre esa herida cuando has visto que llevan 10 años sin pegar tiros, pero se te abre la herida de lo que ha ocurrido 10 años atrás, ¿no? Y eso yo creo que es muy grave. Es verdad, Javier, que las delegaciones del gobierno de Euskadi y Navarra informaban a la fuerza de seguridad de que se producían esas manifestaciones, y la fuerza de seguridad lo ha trasladado siempre al Ministerio Fiscal, pero en muy pocas ocasiones se ha tenido éxito en el recurso contra esas manifestaciones, que por supuesto se realizan con petición a la delegación del gobierno, porque prima el derecho de expresión o prima el derecho de manifestación recogido en la Constitución, pero es que, insisto, es una auténtica humillación para las víctimas que hemos sufrido el terrorismo, ¿no? Y eso es muy grave. Claro, claro. Es que a veces el tema judicial, yo no entiendo. Ahora, por ejemplo, lo que estás comentando, o bien, por ejemplo, con el tema de la pandemia, a veces no se entiende. Yo, particularmente, hay decisiones que no entiendo, ¿no? ¿Cómo es posible que a veces la justicia priorice frente a la pandemia, por ejemplo, con cosas que... Y ahí, por ejemplo, en el País Vasco que ha pasado también, ¿no? Sí, ¿no? ¿Sabes? Son cosas que en un sentido racional de las cosas, pues no se entiende, ¿no? Claro, en ese sentido racional, claro. Ahí que un poco también en la masa, la que somos todos masa, a veces utilizamos, nada que pensando, utilizar el sentido común de las cosas, decimos, ¿cómo es posible? Porque parece que, claro. ¿sabes? Mira, no, es eso, ¿no? O sea, tú imagínate que tú has sido víctima de, no sé, un vecino tuyo, ¿no? No tiene por qué ser tú personalmente, sino alguien de donde tú vives, de tu ciudad, ha sido víctima del terrorismo, y cuando sale ese propio que ha cometido el acto delictivo, pues en la plaza del pueblo le hacen un homenaje con danzas, con música y con vinos de honor, ¿no? Pues hombre, se te revuelven las tripas. Claro. Es que es difícil de afrontarlo. Mira, y Toncho, y esto que yo me imagino que bueno, yo bajo mi punto de vista llega tarde, porque llega tarde, pero también es verdad que se ha avanzado un poco, que se ha avanzado en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando aunque sea tarde, ¿no? Porque eso tenía que haberse hecho hace mucho tiempo, ¿no? Haber impedido esas bienvenidas de Son Guilletorri, ¿por qué sistemáticamente se aprovechan grupos políticos para darle otra vez y vuelta otra vez? Claro, ahí es donde iba, ¿no? Yo, por ejemplo, yo mismo, personalmente yo he llevado tres iniciativas en el Pleno del Senado sobre los Son Guilletorri, mi compañero Pachi López lo ha llevado en el Congreso, y ahí viene el problema, ¿no? Yo creo que los grupos de la derecha española o la ultraderecha española intentan, no sé si lo consiguen, pero sí intentan manipular un poco a las víctimas del terrorismo, ¿no? Yo creo profundamente en el sentido de la reinserción, pero, y te digo, si le reciben a los presos, que le reciben en su casa, ¿no? Pero no caben exaltaciones de ETA, y lo que tampoco cabe es que determinados grupos políticos quieran manipular a las víctimas que bastante sufren para llevar, no sé, para volver otra vez a ese pasado, ¿no? Yo creo que el paso que ha dado, por ejemplo, los presos de ETA, el colectivo de presos de ETA, que lo dio, creo recordar, el día 29 de noviembre del mes pasado, hace menos de una semana, ellos mismos han reconocido por fin el dolor de las víctimas, el sufrimiento de las víctimas, y ese colectivo de presos ha pedido, ellos directamente, que no se les hagan más homenajes al ser recibidos, al salir de prisión, que se les reciba en privado. Han sido los propios presos de ETA. Yo creo que es un paso adelante, yo creo que es un paso importante que ha dado los presos de la banda armada, y habrá que esperar a ver los hechos, ¿verdad? Una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, ¿no? Pero yo creo que el sentido de convivencia que tenemos en Euskadi desde hace 10 años, que ETA no pone bombas y no mata, tiene que continuar, y el mejor ejemplo es evitar ese tipo de exaltaciones a los presos, y también evitar que determinados grupos políticos o grupos parlamentarios o partidos políticos hagan de nuevo hacer que las víctimas vuelvan a reabrir ese sufrimiento. Y yo creo que no se puede intentar manipular a las víctimas. Yo creo que las víctimas bastante tienen con el sufrimiento que tienen y que han tenido y que tendrán toda la vida, y por lo tanto hay que apoyarlas y no intentar manipularlas. Por eso una de las cosas que yo también me parecía que era interesante era eso, que la gente supiera, porque a veces llegan y lo que llegan informaciones que no son, hay mucho bulo y mucha historia, ¿no? Imaginémonos, Tonchu, hace, no sé, X años hacia atrás, que pudiéramos estar hablando de esto, ¿no? Que pudiéramos estar hablando de que ETA ya no mataba,
de que había salido, aunque volvemos a decir que es tarde, pero que iba a haber un comunicado de la banda terrorista diciendo que no querían más Onguietorris ni bienvenida. Nos hubiese parecido casi que increíble, increíble. Pues, ¿no? pues yo te puedo asegurar, Javier, que hace 15 o 20 años eso hubiera sido un sueño, ¿no? Un sueño. Pero yo creo que los colectivos de víctimas, los ciudadanos, los partidos políticos democráticos han influido mucho para que esto ocurra y para que llevemos 10 años sin bombas, se haya acorralado a la banda y viene la obligación de tener que poner su actitud y de dar pasos, y uno de ellos es este de los presos, pero ha habido más. Pero hace 15 años o 20 años hubiera sido un sueño, pero también es verdad que bueno, los sueños se hacen realidad, ¿no? Y esa realidad es que hoy en las calles de Euskadi se vive de paz y se vive de armonía y se vive de tranquilidad, aunque llueva muchísimo, pero se vive con tranquilidad y eso es lo que hay que intentar, convivencia, fundamentalmente la convivencia. A mí me gusta cuando hablamos la otra vez, que hablabas de esa convivencia, de esa normalización de la vida, ¿no? Y que luego contrasta también con lo que te intentan meter por otro lado, que no es así, ¿no? Entonces, me encanta escucharte que en fin, que la vida fluye, ¿no? Y que poco a poco vuelve a la normalidad, ¿no? A lo que es la vida normal en otros sitios, que yo me acuerdo cuando comentábamos, bueno, aquí tú decías, bueno, aquí nosotros podemos pensar otras cosas, teníamos que pensar cosas más relacionadas con nosotros aquí, que afortunadamente no nada que ver con el terrorismo, pero ustedes ahí la han pasado canutas durante generaciones y generaciones, y llegar a este punto ahora, a mí me parece, yo estuve viendo también la película, la película Maisabel. Sí. Sí. Y me parece, incluso la recomendaba a muchísimos amigos, porque yo creo que a partir de la película podemos entender muchísimas cosas, ¿no? Sin duda. Yo creo que es un ejemplo claro de cuál es la realidad, que hemos vivido casi 50 años de terrorismo, Javier? Casi 50 años con atentados terroristas, con más de casi 900 muertos. Y eso, bueno, pues gracias a la democracia, gracias al entusiasmo de los partidos políticos y de la democracia, pues lo hemos superado, ¿no? Y ahora yo estoy en la ventana de mi despacho y estoy viendo un parque de niños cómo juegan, a pesar de que llueve, pues cómo juegan en el parque, cómo la gente pasea. En fin, es una cuestión de normalización, ¿no? Fíjate, Tonchu, a mí me gusta siempre visualizar mucho, me estoy imaginando el tema, ¿no? Estás tú mirando en tu despacho, la ventana está abierta, estás viendo el parque, está lloviendo, los niños juegan, ¿no? Y cómo podría ser, y lo que está fluyendo ahora por tu mente, lo que estás transmitiendo, y cómo pudo ser eso hace 20 años, ¿no? O 15 pues hace 20 años. Por eso. Hace 20 años seguramente el tiempo también sería malo como el de ahora, sí. Pero la gente salía con mucho más miedo a la calle, porque igual en la esquina de mi despacho, yo fui alcalde de mi municipio, de Baracaldo, pues podía haber un coche bomba, ¿no? ¿Por qué no? O podía haber alguien que atentaba contra alguien, o alguien que por hablar de política en un bar, pues recibía una bofetada o un picotazo. Y ahora eso no ocurre. Recuerdo, Tonchu, que te comenté, me acuerdo ahora que estaba de lo que estuvimos comentando aquel día, que yo te decía, digo, ¿y cómo era tu día a día cuando llegas a casa, tu mujer que te decía? Que yo, no, de eso no se hablaba. De eso no se habla nunca, Javier, de eso no se hablaba nunca. Lo importante era llegar a casa, y cuando llegabas a casa de eso no se hablaba, claro. Es que una cosa es decirlo y otra cosa es imaginar uno la situación desde que te levantas, desde que bajas de tu casa, vas al coche, que tienes que mirar si tenías o no. Los bajos del coche. Los bajos del coche. Sí. ¿Todos los días lo miraba? Todos los días. Todos los días. Bueno, yo y mis escoltas, ¿no? Pero sí, todos los días, claro. Y no tener siempre los mismos itinerarios, no ir por los mismos sitios, no ser muy exacto en tus horarios, claro. Porque efectivamente eso daba facilidades a que te pudieran hacer un seguimiento y te pudieran hacer una barbaridad. ¿Cuántas veces pensaste lo que querías ser, como vivir normal? O sea, ser una persona normal, que pudieras ir donde tú quisieras y tomarte un café aquí o una cerveza allí. Muchísimas veces, ¿no? Eso es una... Pero ya estabas marcado, ya no podías, ¿no? Era una utopía, ¿no? Era una utopía que teníamos ahí, ¿no? Pero te venía la realidad y cuando salías de casa pues no podías ir por el mismo itinerario, tenías que cambiar tus rutas, el paseo con tu familia
con tu familia no podías ser siempre por el mismo sitio, por los mismos lugares y, por supuesto, siempre acompañado de 2 o 4 escoltas, ¿no? Bueno, pero eso, gracias a Dios, mira, pues Javier, lo hemos superado, ¿no? Claro. No, y yo me imagino que, por ejemplo, no podéis ir al mismo sitio, pero es que en otro sitio tampoco estarías libre, porque siempre estarías pensando, y siempre ibas acompañado con con tus protectores, ¿no? Vamos a decirlo así, pero es verdad, pues, que siempre estabas atento. Mira, te pongo una anécdota que además me pasó el jueves con una compañera de Fuerteventura, ¿no? Ah, vale. Sí, yo con Paloma Hernández, que estábamos tomando un café en la puerta del Senado, y al entrar para sentarnos en una mesa me hizo mucha gracia porque yo me senté de espaldas a la puerta, ¿no? del bar. Sí. Cuando en aquella época, cuando te sentabas en un bar, te tenías que sentar de frente a la puerta del bar para ver quién entra, ¿no? Para ver quién entraba. Claro. Y Paloma me dijo, ¿te pones en este lado? Digo, no hace falta, ahora mismo ya no hace falta. ¿Sabes? Qué bueno. ¿Sabes qué me recordaste? ¿Sabes? Me recordaste aquella escena de la película en la que ¿cómo fue? Sí, que no había tomado las precauciones, ¿no? Claro. Tú al entrar en un bar te tienes que sentar siempre con la espalda pegada a la pared, mirando a la puerta, y el otro día, eso es ejemplo, ya es algo que inconscientemente ya lo haces, ¿no? Pero es verdad. Y yo le dije a Paloma, no hace falta, Paloma, ya me pongo normal. Ya, es como, no tengo que mirar, a la puerta, ¿no? ¿Sabes? Habías llegado como a esa línea base que la tenemos todos, pero que tú no la tenías, ¿no? Y que nuestros oyentes que estén escuchando ahora dirán, analizamos lo del coche o analizamos lo que es sentarme en el bar donde me dé la gana, con la puerta a un lado o por detrás, como fuese, ser libre, ¿no? Claro. Tú tienes que adoptar determinadas medidas de precaución, ¿no? Tenías que adoptarlas en aquellos momentos, ¿no? Claro. Y una de ellas era eso, ¿no? Lo que te decía, no repetir itinerarios, pero al entrar en un bar, pues estar siempre de cara a la puerta, tener la espalda cubierta, pasear no siempre por el mismo sitio, los recorridos que ser cortos, no ser largos, en fin, tenías que tomar medidas de precaución porque seguramente puede haber alguien que quería atentar contra tu vida, ¿no? Claro. Y eso, pues como te digo, gracias a Dios y a la democracia, pues se ha superado y ahora los niños están jugando en el parque, nadie tiene que mirarse a la espalda a ver qué ocurre y Euskadi, pues bueno, se vive en convivencia y se vive en paz, ¿no? Y eso creo que es una victoria de la democracia, de los partidos políticos y sobre todo de la sociedad vasca y de la sociedad española. Claro. Mira, una cosa, se habrá quedado manchado, digo yo, no lo sé, con la distancia te lo digo, ¿no? Como hablamos de ongi etorri, lo que significaban, en realidad es bienvenida, pero se une a esto, el decir ongi etorri, podemos estar hablando de bienvenida normal, sin ser normal. Yo creo que es un término, el término ongi etorri en euskera, ya te digo, es bienvenida y es muy utilizado, ¿no? Vale. Para dar la bienvenida a alguien que viene de fuera, pero es verdad que podía quedar más sucio por la utilización de esa bienvenida a los presos de ETA, pero no, yo creo que no. No pudieron en su momento con las bombas y tampoco con la terminología, ¿no? Yo creo que ongi etorri tiene un significado de paz, de bienvenida, de acogimiento y no el significado de recibimiento a presos políticos. Vale. No, yo creo que eso ya lo vamos superando y el término es un término de paz, no es un término de lucha. Pues muy bien, Tonchu. Oye, te agradezco de nuevo que hayas estado con nosotros en el Rompeolas. Me encanta hablar contigo, nos cuentes esas historias. Yo creo que para ustedes son muy cercanas, pero para nosotros que estamos tan lejos, aprendemos de eso y aprendemos de la realidad que vivimos todas y cada una de nuestras comunidades, que en el fondo es el futuro el futuro de todos nosotros, ¿no? Así que gracias. Sabes, Javier, que es un placer para mí hablar con vosotros, hablar con esa tierra magnífica a la que quiero muchísimo, porque me dio muchos, te lo comentaba la otra vez, ¿no? Sí. Me dio Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, me dieron muchos momentos de paz en su momento y por lo tanto para mí están siempre en el recuerdo. Y luego los compañeros magníficos que tengo en el Senado de vuestra tierra, os ponía el ejemplo de Paloma, pero os puedo hablar de cualquiera de los senadores, compañeros míos del grupo parlamentario que son magníficos y por lo tanto cada día me hacen vivir más las Islas Canarias y yo las quiero y las tengo siempre en mi cabeza. Gracias. Sí, recuerdo que me comentabas que ante aquella situación siempre de estrés
siempre te refugiabas en la parte, en Lanzarote, Fuerteventura y por ahí, sí. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, pues gracias, Toncho, agur, y hasta siempre. Agur, Javier, un abrazo muy grande y sabéis que me tenéis para lo que queráis. Gracias, chao. Bueno, pues muy bien que viene el tema de Tonchu, ¿verdad? Ver que bueno, que a pesar de todo lo que nos dicen, pues mira, ahí está la cosa y el día a día, la normalización de la vida en el País Vasco vuelve y eso es súper interesante y sobre todo ver lo que es el día a día y ver cómo Tonchu nos los cuenta, ¿no? Bueno, pues